Régimen de acciones. Tenemos entendido que como contraprestación al aporte, los socios reciben el interés social, el cual está representado en acciones, cuotas o partes de interés. Las partes de interés las reciben los socios colectivos y los socios gestores en las sociedades en comandita. Por su parte, las cuotas las reciben los socios de las sociedades de responsabilidad limitada, así como los comanditarios en las sociedades en comandita simple. A su vez, reciben acciones los socios de las sociedades anónimas, de las sociedades por acciones simplificadas y los socios comanditarios en las sociedades en comandita por acciones. Las acciones son títulos que representan una parte alícuota del capital social y que confieren a su tenedor ciertos derechos en la sociedad. A diferencia de las cuotas y de las partes de interés, tienen una vocación circulatoria, por lo que su traspaso no implica una reforma estatutaria. En relación con su circulación, en Colombia las sociedades no pueden emitir sino acciones nominativas y no es posible que emitan acciones a la orden o al portador. Estas acciones circulan cumpliendo los requisitos que establece la ley para la circulación de los títulos valores nominativos, es decir, mediante la entrega del título y la inscripción del nuevo socio en el registro que para el efecto lleva la sociedad. Las acciones tienen tres características principales. La primera es su negociabilidad, la cual solo se encuentra restringida por el ejercicio del derecho de preferencia en la negociación y, tratándose de sociedades anónimas abiertas, por el hecho de que las mismas deben ser negociadas a través del mercado público de valores. La segunda característica es su imprescriptibilidad, pues el estatus de socio no se adquiere por el solo hecho de ejercer los derechos correspondientes al mismo, ni se extingue por abstenerse de hacerlo. La tercera característica de las acciones es su indivisibilidad, puesto que las mismas no son susceptibles de fraccionarse o dividirse, pero sí pueden ser tenidas en comunidad. Las acciones confieren a los accionistas ciertos derechos, tales como el de participar en las asambleas de accionistas y votar, el de percibir utilidades, el de negociarlas libremente, el derecho de fiscalización individual, el de recibir el reembolso en los casos que establece la ley, el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, el derecho a impugnar los acuerdos sociales cuando éstos no se ajusten a la ley o a los estatutos, el derecho de retiro de la sociedad con el correspondiente reembolso en los eventos en que podría llegar a ser viable. El estatus de socio se adquiere como consecuencia de la suscripción de acciones en un proceso de emisión y colocación de nuevas acciones, o por ser beneficiario de las mismas en virtud de cualquier acto de enajenación, como lo es la compraventa. Cuando un socio pretende vender sus acciones, debe respetar el derecho de preferencia que tienen los demás socios para adquirirlas. Este derecho, denominado derecho de preferencia en la negociación de acciones, y que es distinto al derecho de preferencia en la suscripción, es un elemento accidental en las sociedades por acciones, motivo por el cual, para que nazca, deberá constar expresamente en los estatutos, los cuales, a su vez, estos establecerán la forma como el mismo operará. El derecho de preferencia en la negociación no opera cuando la transferencia se hace a título universal, como por ejemplo cuando las acciones las adquieren los herederos como consecuencia de la sucesión por causa de muerte del accionista. En principio, cualquier persona puede adquirir las acciones en un proceso de negociación. Sin embargo, la ley ha establecido restricciones para los administradores en ejercicio, pues estos no pueden adquirir, ni por sí ni por interpuesta persona, acciones de la sociedad que administran, salvo que se trate de una operación que no tenga fines especulativos o que cuente con autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas.
Además de las acciones ordinarias, las sociedades pueden emitir otro tipo de acciones. Dentro de estos tipos se encuentran las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, en las cuales, como su nombre lo indica, el socio renuncia a su derecho al voto a cambio de un dividendo fijo, que se paga con preferencia a los dividendos que le corresponden a los socios tenedores de acciones ordinarias, de manera que la sociedad accede a recursos de capital sin que los accionistas ordinarios pierdan el control político.